Con más de 15 años de experiencia en el sector del emprendimiento e innovación en un tema fundamental y de alta tendencia en el mundo del emprendedurismo, el maestro Fernando Sepúlveda cuenta con una experiencia y trayectoria destacada. Es un emprendedor serial, inversionista y autor de bestsellers enfocados en las tecnologías emergentes y en el emprendedurismo. Es cofundador de Mindscale, una firma líder de Venture Building, creación de empresas, que ayuda al desarrollo y despliegue de productos de inteligencia artificial, misión crítica para el cuidado de la salud, seguridad y financiamiento de otras industrias reguladas. El maestro Fernando también es CEO de Impulsa, una aceleradora de negocios a nivel internacional enfocada en compañías que han probado el modelo de negocio y requieren su apoyo para hacerlas crecer. El señor Sepúlveda también es fundador de JetCamp, el programa de emprendedores de alto impacto líder a nivel mundial, y de MTech Institute, una organización enfocada en el desarrollo de talento y habilidades técnicas en tecnologías emergentes en América Latina. En 2019, Fernando Sepúlveda publicó Dream Builders, un bestseller en Amazon en el que define los 7 arquetipos del emprendimiento y una metodología para desarrollar equipos mínimamente viables con un aspecto clave para las startups exitosas. Además, es presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos en los Estados Unidos. Hoy nos hablará del financiamiento para la sostenibilidad de las startups. Dejo con ustedes al maestro Fernando Sepúlveda. Muchas gracias, Cindy, por esa presentación tan cálida. Le agradezco mucho a Fernando Sánchez el que me haya invitado a poder compartir con ustedes este espacio, y saludo y reconozco el liderazgo del rector Cristian Torres. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Y antes de comenzar, dejen nada más les digo que yo le tengo un enorme cariño a la Universidad de Colima, por razones que quizás tanto el rector Cristian Torres como Fernando desconocen. Y es que cuando yo estaba graduándome de la universidad hace muchos años, me tocó hacer una colaboración, unas prácticas profesionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese momento, la Universidad de Colima estaba liderando un proyecto de altísima vanguardia tecnológica en su momento, que era digitalizar toda la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y era un proyecto liderado por la Universidad de Colima. Entonces tuve la oportunidad de estar allá físicamente en Colima, visitando las instalaciones de la universidad y visitando el centro de digitalización que en ese momento tenían. Y fueron pues mis primeros pasos como profesionista haciendo estas prácticas en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, pues me da un gusto enorme tener ahora el gran privilegio de poderme dirigir a todos ustedes y de poderme reconectar con la Universidad de Colima por esta vía, ¿no? Me pidieron que hablara sobre financiamiento de startups. Y miren, este es un tema donde hay muchos mitos y realidades, pero muchas veces se confunden los mitos y las realidades, y esto genera enorme confusión en los emprendedores. Entonces, ¿cuáles son los mitos y realidades? Bueno, pues, por un lado, abrimos revistas, abrimos periódicos y escuchamos, pues, de empresas que de repente se proyectan a la estratosfera emprendedora y a la estratosfera empresarial, levantando enormes cantidades de dinero de fondos de capital de riesgo y se convierten de la noche a la mañana pues en grandes empresas globales, ¿no? Ejemplos como el de Facebook o el de Google en su momento, Uber más recientemente, etcétera, etcétera, pues se han colocado en el imaginario colectivo de cualquier emprendedor o aspirante a emprendedor como pues un ejemplo de lo que se podría hacer y lo que quisieran hacer. Pero por otro lado están las realidades a las que se enfrentan millones de emprendedores que con mucha ilusión y con mucho empeño buscan crear nuevas empresas y no consiguen financiamiento y no logran levantar y conseguir el apoyo financiero que requieren siquiera para echar a andar sus proyectos. Entonces, la verdad es que es un mundo que tiene estas dos paradojas, estos dos crisoles,
y que de alguna manera sonaría que son incompatibles. Yo lo que voy a tratar de darles el día de hoy es una visión muy práctica de cómo pueden ustedes unir estas dos realidades y cómo pueden pasar ustedes de ser un emprendedor con una idea potente, con un equipo potente y con la ilusión de hacer una gran empresa para lograr conseguir el financiamiento y poder proyectar esta empresa hacia el futuro. Entonces, básicamente de eso va a tratar la charla. Voy a tratar que la charla sea rápida, dinámica, para que nos dé tiempo de tener algunas preguntas y respuestas. Voy a compartir mi pantalla y me avisan, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. No sé si nada más me pueden confirmar que ya se Se ve ve. muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a compartir algunas láminas que espero nos sean de utilidad para guiar la conversación. Y les voy a hablar en particular de una entidad importante en el ecosistema de emprendimiento, que son las aceleradoras de negocios. Y les voy a platicar cómo las aceleradoras de negocios son, de alguna manera, el eslabón que permite conectarse al mundo del financiamiento de una manera eficiente y hacer que se democratice, de alguna manera, el acceso a capital para financiar las mejores ideas, ¿no? Entonces, voy a hablar de este tema. Voy a estar abordando otros temas, pero el tema central va a ser el financiamiento a través de las aceleradoras. Y lo primero que quisiera yo platicarles es qué son las aceleradoras y qué no son las aceleradoras. Mucha gente erróneamente piensa que uno entra a una aceleradora para aprender a ser emprendedor. Y esto no es el caso. Esto no es el caso. Las aceleradoras no son escuelas de emprendedores. Las aceleradoras son plataformas de lanzamiento de startups con equipos potentes que ya probaron el product market fit. Esto lo que quiere decir es el empalme entre lo que yo estoy ofreciéndole al mercado y lo que el mercado quiere comprar, ¿sí? Entonces, lo primero que les diría es que no tengan la ilusión de que uno con una idea genérica y con una presentación de PowerPoint va a entrar a una aceleradora y que ahí en ese proceso se van a formar como emprendedores. Ahorita les voy a hablar cómo formarse como emprendedores y cómo llegar a este punto, pero lo que es importante es que ustedes como emprendedores se preparen para llegar a este punto, el punto en donde pueden ser ustedes aceptados por una aceleradora. Si hiciéramos una analogía general, es equivalente a cuando ustedes quieren entrar a una universidad de mucho prestigio, muy selectiva, y esa universidad, ¿verdad?, te va a servir como plataforma de lanzamiento para tu carrera profesional, ¿no? ¿Qué buscan las aceleradoras? ¿Cómo le hace uno para entrar a una aceleradora? Bueno, pues las aceleradoras lo que están buscando son innovadores globales. Están buscando ideas potentes, ideas grandes, que puedan tener un impacto positivo en el mundo en general, ¿no? Y en ese sentido se requiere que los emprendedores de alguna manera se desprendan de sus visiones. Tenemos una... ahí está, maestro, lo dejamos de escuchar un momento, si lo puede repetir. Muchas gracias. Perdón, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Decía yo que las aceleradoras buscan a innovadores globales, ¿no? Y esto a veces requiere que los emprendedores se desprendan de ideas muy locales de generación de valor, ¿no? Esto implica que los emprendedores se atrevan y nos atrevamos a pensar de manera más amplia en términos de cómo podemos resolver problemas de la sociedad más amplios que los que pueden existir de manera muy local, ¿no? Entonces, las aceleradoras están buscando innovadores globales o regionales que puedan transformar una industria o un sector, ¿no? Esto es importante, ¿no? El emprendimiento es fundamentalmente impulsado por la innovación, y la innovación generalmente es disruptiva, es decir, es transformativa. Entonces, lo que se está buscando son empresas que pueden transformar, pueden cambiar las maneras
en las que estamos haciendo las cosas en ciertas industrias o ciertos sectores. Generalmente usando o apalancando tecnología, ¿verdad? Tecnología entendida desde un punto de vista amplio, que puede generar ciertas ventajas competitivas sostenibles, ¿no? Entonces, para poder entrar a una aceleradora, pues uno tiene que ser capaz de crear un emprendimiento que tenga estas características. Ahora, como vamos a ver más adelante, el entrar a una aceleradora es pues no solamente ya una garantía de acceso a capital, porque a uno le pagan por entrar a una aceleradora, ¿verdad? Uno no paga por entrar a una aceleradora, a uno le pagan por entrar a una aceleradora. Por ejemplo, hoy en día Y Combinator, que es una de las aceleradoras más emblemáticas a nivel global, a los emprendedores que acepta, inmediatamente lo recibe con un cheque de $500,000, ¿no? Y así otras aceleradoras libres. Entonces, esta es la fórmula que se está buscando, y cuando uno ve las distintas empresas que entran y que se van graduando de estos programas de aceleración, pues van a ver que tienen estas características generales. Ahora, el crecimiento y la consolidación de las aceleradoras ha tenido un impacto completamente transformativo en la generación de grandes empresas de innovación en el mundo. Y no solamente eso, sino también la democratización de quién tiene la oportunidad de generar estas grandes empresas. Lo que ven ustedes en este mapa es el número de empresas unicornios a lo largo del tiempo, ¿sí? Las empresas unicornios, nada más lo recuerdo muy rápidamente, son empresas, startups, que alcanzan una valoración de al menos $1,000 millones, ¿no? Entonces es una métrica muy, muy alta de generación de valor. Muchas de estas empresas, cuando se hicieron unicornios, tenían 1, 2 o 3 años de haber sido fundadas, ¿sí? Y ustedes se fijan, en el 2011, ¿no? Hace poco más de 10 años, pues empezaron a surgir las primeras unicornios, ¿no? Graduándose de programas de aceleración. Pues se fijan, eran una o dos nombres que hoy en día ya son muy conocidos, como Airbnb o Spotify, ¿no? Que todos o casi todos usamos sus productos o sus servicios, ¿no? Pero si se fijan, era relativamente poco el crecimiento y la existencia de estas unicornios. Todavía en el 2013, cuando empieza a surgir Uber, ¿verdad? O Snapchat, que son otras empresas unicornios muy conocidas. Si se fijan, la tasa de creación de unicornios en el mundo era todavía relativamente esporádica, relativamente espaciada. Pero de repente, lo que empezó a suceder, y lo pueden ver a partir de julio del 2014, pues es que empieza a haber una proliferación y una aceleración del número de unicornios que se van generando. Y no solamente se va dando una proliferación, sino, y esto es muy importante, lo vamos a ver en la lámina anterior, empieza a haber una democratización de quiénes son estos unicornios. Inicialmente, todas estas unicornios en los primeros años eran empresas fundamentalmente basadas en Silicon Valley, en Estados Unidos y fundamentalmente en Silicon Valley. Y si empiezan a ver, pues a partir del 2014 en adelante, empieza a haber muchos símbolos chinos de la India, de América Latina, etcétera. Es decir, empieza a haber una democratización muy importante de las unicornios. Esta es otra vista distinta de los unicornios, ya no desde la perspectiva de línea de tiempo, ¿no? Y el factor diferencial, el factor que cambió esa aceleración de creación de unicornios fueron justamente el nacimiento y la consolidación del modelo de aceleradoras, pero también si lo ven a nivel mundial empieza a haber una diversificación y una proliferación de unicornios en distintas partes del mundo. Y en distintas industrias, no solamente en la industria del software, que fue donde inició quizás de manera más marcada este fenómeno, sino también pues en medios, por ejemplo Netflix, ¿no?
es un unicornio relativamente reciente, en tecnología financiera, en fintech, en bienes raíces, en temas de realidad aumentada, etcétera, 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 ¿no? Todas las posibles áreas de la industria. Y bueno, pues esto, México no ha estado exento de crear unicornios y de crear empresas muy, muy innovadoras. Un buen amigo mío, Ricardo Amper, fundó una empresa que es la más reciente unicornio mexicana. Él está basado acá en Silicon Valley, en San Francisco, pero él es originalmente de la Ciudad de México y creó esta empresa, que es una empresa de inteligencia artificial para autentificación de personas en medios digitales, que se llama Incode, y que hoy en día es una empresa que está valorada en más de 1.500 millones de dólares, habiendo levantado una ronda de financiamiento en diciembre pasado de 220 millones de dólares. Aquí los ven en Nueva York, en Times Square, con el anuncio de Nasdaq de la nueva unicornio mexicana. Y como pueden ver, pues prácticamente todos los que están en esta fotografía pues son mexicanos muy orgullosamente, gente que ha hecho pues emprendimiento de alto impacto a nivel local, global, ¿no? Y no son la única unicornio mexicana, ¿no? Hay otras que se han ido creando a lo largo del tiempo. Está Kavak, de autos usados. Está Clip, la plataforma de pagos de Adolfo Babatz, también un gran amigo, etcétera, ¿no? Entonces, sí es posible, ¿no? Y no tiene uno que apellidarse de una manera especial, o no tiene que venir uno de una particular escuela o de una particular geografía, o tener o ser hombre, o ser de ciertas características, o haber estudiado una carrera en particular, ¿no? Es posible crear empresas y es posible acceder a financiamiento, y el mensaje que les quiero dejar es que quizás las aceleradoras líderes, las de más prestigio, son la puerta de entrada que permiten esa democratización al acceso de capital independientemente del origen de la startup. Y eso es muy buena noticia para los emprendedores. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis porque también en este mundo, como en todo, hay muchos charlatanes, ¿verdad? Y entonces hay muchas aceleradoras que dicen ser aceleradoras, pero lo único que hacen es, en lugar de apoyar a las startups, ¿verdad?, pedirles dinero a las startups. Entonces tengan mucho cuidado con aceleradoras que les pidan a ustedes que paguen por entrar a su programa de aceleración. Generalmente las aceleradoras líderes, al contrario, invierten en ustedes y les permiten a ustedes proyectarse. Vi que se levantaba una mano. Si les parece, ahorita llegamos a preguntas al final de la presentación para que podamos cubrir todas las ideas y ahorita entramos a preguntas más detalladas. A ver, ¿cuál es el modelo de negocio que tienen las aceleradoras? No lo hacen por ser hermanas de la caridad, ¿verdad? Lo hacen porque tienen un interés de negocio. Y es muy sencillo el modelo de negocio. Primero y antes que nada, son increíblemente selectivas. Es decir, no aceptan a cualquiera. Realmente uno tiene que hacer un esfuerzo importante para ser aceptado a una aceleradora de negocios, ¿no? Son muy, muy selectivas. Y son muy selectivas porque justamente van a invertir en ti y van a ser un socio estratégico de tu startup. Toman participaciones accionarias minoritarias, es decir, la aceleradora no va a tratar de tomar el control de tu empresa, por el contrario, van a tomar una proporción accionaria pequeña de la empresa, suele estar entre el 5 y el 7% de la posición accionaria de la empresa que toman las aceleradoras, no más que eso. Cualquier cantidad más alta que esa siempre es una bandera roja, es un signo de advertencia. Y crean las condiciones para generar estos unicornios, y claro, ellos el beneficio que obtienen lo obtienen al éxito, ¿verdad? Es decir, cuando la empresa sale a bolsa, cuando la empresa se vuelve una empresa pública, ahí es donde ellos obtienen un beneficio económico muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el modelo de negocio que siguen las aceleradoras. En el caso de la aceleradora más emblemática,
a nivel mundial que se llama Y Combinator y que, bueno, pues aceleró empresas como Airbnb, Stripe, Cruise, Dropbox, entre muchas otras. El valor acumulado de todas las empresas que ellos han acelerado excede los 100 billones de dólares, es decir, los 100,000 millones de dólares, ¿verdad? Tienen 93 compañías valuadas en más de 100 millones de dólares, lo que se llaman los centicornios, ¿no? Y colectivamente han creado miles y miles de empleos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el modelo de las aceleradoras y es importante entender esto. Ahora, ¿cómo le hacen ustedes para entrar a una aceleradora líder? Bueno, aquí hay ciertos mensajes que son muy importantes. Primero, el jinete es más importante que el caballo. ¿Qué quiere decir esto? Es una frase muy utilizada aquí en Silicon Valley. En una empresa que arranca, ¿sí?, el inversionista y las aceleradoras se fijan mucho más en quién es el equipo emprendedor en relación a cuál es la idea emprendedora. ¿Por qué? Porque miren, las ideas emprendedoras, y sobre todo cuando uno crea una nueva empresa, la idea emprendedora va a evolucionar conforme se va desarrollando la idea. Es muy, muy raro que la idea original con la que empieza un emprendedor sea la que efectivamente termina siendo exitosa. Tienen tal cantidad de mutaciones las startups a lo largo de su proceso creativo que la idea pues es simplemente un punto de partida. Entonces nadie apuesta grandemente en la idea de un startup. En lo que realmente apuestan es en la solidez del equipo. Y ahorita vamos a hablar más de este concepto de equipos mínimamente viables, que es un concepto muy importante que ustedes deben de tener en mente, ¿no? Pero bueno, lo primero y que mucha gente se equivoca es, oye, mi idea es genial, ¿no? Y bueno, cuando presentan ante la aceleradora se dan cuenta de varias cosas. Uno, que en el pasado mucha gente ha pichado esa misma idea, ¿no? Y por lo tanto no es tan única y no es tan genial, ¿no? Y dos, pues que realmente en el proceso de evaluación tiene un rol relativamente secundario la idea. Realmente lo que están viendo es, oye, ¿quién es el equipo? ¿Cuál es la potencia del equipo? ¿No? Porque el equipo pues, es el que va a ir transformando la idea y la empresa en un éxito y la idea en sí misma pues no acaba de tener tanto valor, ¿no? Eso es uno. Lo segundo es claridad de ideas y cero tolerancia, ¿sí?, al rollo. Cero tolerancia al rollo. Entonces, otra vez, muchos emprendedores llegan a las aceleradoras o llegan a hablar con inversionistas y se ponen a echar rollo, ¿sí? Rollo, empiezan a hablar de, no, yo tengo la solución de la inteligencia artificial, de quién sabe, y piensan que usando ciertos términos y ciertas palabras y ciertos conceptos van a impresionar. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Esta gente se dedican a esto, pueden distinguir muy rápidamente el rollo de la sustancia y lo que la gente está buscando es sustancia, es ideas sencillas pero potentes, ¿no? Que eso es muy, muy, muy importante. Lo tercero es que están buscando ideas verdaderamente disruptivas. Hay una frase de un inversionista de acá de Silicon Valley, Vinod Khosla, que tiene una frase que cuando la oyes al principio te hace mucho ruido, pero cuando lo piensas más profundamente, ¿no?, tiene mucha razón, que es, si se puede hacer, no estoy interesado. Es decir, si tú me estás pitchando una idea que es, ¿no?, muy sencilla de hacer, muy sencilla de ejecutar, eso quiere decir que cualquier otra persona lo podría hacer y entonces la ventaja competitiva o la posibilidad de hacer algo verdaderamente disruptivo no está ahí. Entonces, lo que están buscando son ideas potentes, claras, sencillas, pero, ¿verdad?, que tienen un reto de ejecución complicado, ¿verdad? Porque eso es, a final de cuentas, lo que va a generar una ventaja competitiva. Y por último, ¿sí?, lo que están buscando son empresas y emprendedores que tienen una mentalidad de dominar o morir, ¿sí? Es decir, a los inversionistas de riesgo, a los venture capitalists y a las aceleradoras, no les asusta invertir muchos millones de dólares y que la idea termine muriendo. No les asusta, ¿verdad?
Lo que no quieren es terminar con una bola de pymes pequeñitas que medio son rentables y medio sobreviven, pero no sobreviven. ¿Sí? Entonces, prefieren ser muy audaces y jugar a la grande, ¿no? A quedarse en cosas tímidas. Entonces, esta mentalidad de dominar o morir, pues es algo muy, muy presente en esto. Entonces, bueno, pues estas son las características, ¿no? Y son las cosas en las que se fijan las aceleradoras en sus procesos de selección de emprendedores. Y hace rato les decía, oye, pues esto realmente ha democratizado el acceso a capital, ¿sí? Y cuando les digo que lo ha democratizado, pues hay casos muy emblemáticos. Por ejemplo, hace un par de años, dos muchachos de 22 años, estudiantes de universidad, brasileños, ¿no? Crearon una empresa de tecnología financiera que se llama Brex, que en 2 años se convirtió en un unicornio. Ellos venían graduados justamente de Y Combinator y bueno, pues hoy en día son una empresa en altísimo crecimiento y una empresa que está haciendo cosas muy interesantes. Insisto, no les importa la edad, no les importa de qué geografía vienes, mientras tengas estas características que les platico, es muy importante. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué me aporta a mí una aceleradora? ¿Por qué debería yo de aspirar a entrar a una aceleradora? Lo primero es que se vuelve en sí mismo un sello de calidad muy importante. Te da una credibilidad tremenda, ¿no? Es el equivalente a la credibilidad que te da el tener ciertas credenciales académicas, ¿no? Si eres un doctor de la Universidad de Harvard o de la Universidad de MIT, pues eso a nivel mundial es muy reconocido y eso inmediatamente te abre puertas por el sello de calidad que implica el que hayas pasado por un proceso tan riguroso y un proceso tan selectivo en el que muy pocas gentes pueden pasar, ¿no? Entonces, te da un sello de calidad muy importante, te da una credibilidad muy, muy importante, no solamente hacia otros inversionistas, sino también hacia clientes potenciales. Te da acceso a mentores muy experimentados. Y cuando digo muy experimentados pues te da acceso a gente que ya ha creado unicornios, ¿no? Y que de alguna manera se saben el camino y te pueden orientar de una manera muy clara respecto a cómo hacer esto. Te da acceso a inversionistas con bolsas muy profundas y apetito al riesgo, porque eso es importante, ¿no? Uno puede hablar con alguien que tiene mucho dinero, que tiene mucho capital, pero si su mentalidad es una mentalidad tradicional de inversión, nunca va a invertir en un startup. Tú necesitas no solamente que tengan esas bolsas profundas, sino tengan ese apetito al riesgo y ese gusto por la innovación. Y además, pues te da una visibilidad enorme con medios de comunicación líderes, ¿no? Entonces, eso pues inmediatamente te ayuda a construir tu marca. Entonces, bueno, pues son razones importantes. Ahora, mucha gente piensa que simplemente con entrar a una aceleradora ya la hiciste. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Ese es el primer paso para poder conseguir un financiamiento y una proyección más importante, pero saber cómo salir es más importante que saber cómo entrar. Es decir, el aprovechar el programa de aceleración y realmente sacar el mayor jugo y poder salir no solamente de la aceleradora, sino como los punteros de la aceleradora, también es muy importante. Entonces, en ese sentido, hay que entender a las aceleradoras como un punto de partida y no necesariamente como un punto de llegada, ¿no? Las mejores startups, las mejores, nunca llegan al evento de Demo Day final. Por 2 razones. Una, porque están haciendo cosas más importantes, entonces ¿no? Ya no les importa el Demo Day. Y segundo, muy importante, es porque los inversionistas las invierten en ellas y las apoyan, inclusive antes de que se gradúen de su proceso de aceleración, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno entra a una aceleradora, pues realmente uno tiene que quitarse de la mente el tema de la conceptualización y se tiene uno que enfocar en ejecución, ¿no? Es decir, lograr probar que efectivamente lo que uno está queriendo hacer tiene esa potencia en el mercado, tiene ese interés disruptivo en el mercado, ¿sí? Bueno, pues esto nada más refuerza esa idea, ¿no?
de las empresas de Y Combinator, muchas de ellas no llegan al Demo Day, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, oye, pues todo esto suena fantástico, ¿no? Pero el punto en el que yo estoy como emprendedor y la vara que me acabas de dibujar, a donde yo tengo que llegar para poder acceder a esta oportunidad, pues todavía es muy amplia, ¿no? Quizás yo estoy pensando todavía en una idea muy local, quizás no tengo un equipo potentísimo, quizás todavía no tengo product market fit, en fin, quizás todavía me faltan muchas cosas. Y ahí es donde es muy importante prepararse para ese momento, ¿sí? Como les decía, las aceleradoras no son escuelas de emprendimiento, son plataformas de lanzamiento de emprendedores. Y ahí es donde es muy importante el rol que juegan entidades especializadas en la formación de emprendedores, ¿no? Los programas que se conocen de preaceleración pues son fundamentales para poder llegar preparados a este punto. En 4 elementos fundamentales. Uno es pues, realmente armar el equipo mínimamente viable, porque si se van a fijar en el jinete y no necesariamente en el caballo, pues te tienes que asegurar que traes un equipo potentísimo, ¿no? 2, si se van a fijar en que efectivamente haya un product market fit, es decir, un empate entre tu propuesta de valor y lo que el mercado requiere, pues necesito traer evidencia de que eso existe. Si la aceleradora es una plataforma de lanzamiento, pues tengo que tener ya relativamente bien armado un producto mínimamente viable, tengo que tener ya prototipado algo que puedo probar y lanzar al mercado, y pues tiene que todo esto hacer sentido económico, ¿me explico? Porque al final de cuentas los inversionistas y uno mismo pues está buscando que las startups sean rentables y que generen valor económico. Entonces, los economics de la startup, que se miden de una manera muy distinta a las finanzas corporativas en general, se miden a través de un concepto que se llama Unit Economics, pues tienen que dar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, que sepan pues que hay programas de preaceleración, hay programas de formación de emprendedores de alto impacto. Yo fundé uno de los más importantes a nivel mundial, que se llama TrepCamp, que hemos trabajado con las universidades mexicanas desde hace más de 10 años, no solamente formando a sus estudiantes, sino también formando a sus docentes y a los líderes de sus programas de emprendimiento. Hay becas muy importantes. Ahorita justamente hay una convocatoria de Banco Santander. Se pueden meter ustedes ahí a la plataforma de Banco Santander. Ellos están dando becas para este verano, para el programa de formación de emprendedores de TrepCamp. Hay cerca de 750 becas en total, ¿no? Que se están asignando entre distintas universidades mexicanas. Es una gran oportunidad para que ustedes aprovechen esa beca y puedan ustedes formarse como emprendedores de alto impacto y estar preparados para ese siguiente nivel, ¿no? Y bueno, con eso concluyo. Aquí están mis datos de contacto. Estoy a sus órdenes. Siéntanse siempre en la confianza de buscarme en LinkedIn y vincularnos por esa vía. O inclusive, pues aquí está mi correo electrónico, mi celular, en fin, mis datos de contacto. Siempre estaré encantado de apoyarlos. Mi gran pasión es apoyar emprendedores a que sean exitosos y bueno, pues será un gusto trabajar e impulsar el emprendimiento de la Universidad de Colima. Pues muchas gracias y atento a sus preguntas y al diálogo que podamos tener. Muchísimas gracias, maestro Sepúlveda. Y bueno, justo antes de pasar a las preguntas, vamos a despedir en este espacio al doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño, rector de nuestra universidad, y algunas autoridades universitarias que nos acompañaron en esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por cuestiones de agenda se van a tener que desconectar, pero agradecemos mucho el respaldo a este tipo de eventos y por supuesto el impulso que la Universidad de Colima tiene a través de su presencia. Muchísimas gracias. Y bueno... Cindy, si me permites... Dígame, doctor, adelante. Voy a romper un poco con el protocolo establecido. Quisiera hacer una pregunta antes de despedirme, Fernando, si me permites. Doctor, encantado. Adelante, doctor.
te escuché con mucha atención, muy interesante, y cuando menos empleaste 3 veces el término democratizar los accesos a este tipo de esquemas, a este tipo de oportunidades. Cuando hablas de democratizar, ¿hasta dónde tiene sus alcances ello? Porque bueno, finalmente veo que en su gran mayoría es gente que puede tener formaciones académicas importantes. Mencionabas el tema de estos chicos brasileños que están estudiando en universidades importantes. Quizá la otra variable sea tener condiciones, relaciones, quizá un recurso económico disponible para este tipo de esquemas. No sé si democratizar llegue hasta ahí, o conoces casos, pues tienes muchísima experiencia, que pasen por grandes proyectos, por grandes iniciativas que vienen de gente que realmente está fuera de estas órbitas, ¿no? Sí. Fuera de esquemas de educación de buen nivel, fuera de esquemas económicos de buen nivel. Lo decías en algún momento, no necesitas tener cierto apellido para entrar a estos esquemas. Lo que yo quisiera preguntarte es, en tu experiencia, ¿hasta dónde se democratiza esto que tú explicaste con tanta claridad, ¿no? Rector, me encanta la pregunta porque es una pregunta muy auténtica, muy franca, y mi respuesta va a ser igualmente auténtica y franca. Siempre este mundo sabemos que hay ciertas gentes pues, que les tocó la suerte o la fortuna de venir de circunstancias de mayor privilegio, ¿no? Y personas que vienen de estas situaciones económicas, geográficas, a veces hasta raciales, etcétera, pues a veces tienen una ventaja en la vida. Y yo diría que esta democratización de la que estoy hablando no elimina el que siga siendo el caso que mucha gente que parte en la vida con una ventaja inicial puedan mantener esa ventaja. Tampoco quiere decir, rector, y esto es bien importante, que por tener esas condiciones van a tener garantizado el acceso a estas oportunidades. Es decir, sí son programas muy selectivos que no les puede importar menos de dónde vienes. Claro, si tú tuviste una situación económica que te ayudó a tener ciertas ventajas en la vida, pues vas a tener ahí un punto de arranque más favorable, ¿verdad? Pero no te van a regalar nada porque no les importa quién eres y de dónde vienes. Me voy al otro extremo. Oye, ¿será posible que alguien que no partió de una situación de ventaja pueda acceder a estas oportunidades? Y la respuesta es sí. Le voy a dar un ejemplo que me viene ahorita a mente, ¿sí? Que quizás me lo podrá contraargumentar y decir, bueno, pues es que había una cierta ventaja de ubicación geográfica. Pero mire, estoy seguro que todos nosotros usamos WhatsApp, ¿verdad? Es la plataforma de uso más grande a nivel mundial. Bueno, los fundadores de WhatsApp son unos chicos de origen iraní, ¿sí? Son inmigrantes iraníes que estudiaron en la Universidad de San José, acá en Silicon Valley. La Universidad de San José es una universidad pública, pero no es ni siquiera la universidad pública emblemática. Ustedes saben que en California la universidad emblemática es el sistema de UC, de la Universidad de California. Y el segundo nivel, ¿verdad? De universitario, un poquito más técnico, más tecnológico, el equivalente a nuestras universidades tecnológicas y politécnicas en México, ¿verdad? Es el sistema de la universidad estatal. Bueno, pues estos muchachos que terminaron vendiendo su empresa en 18,000 millones de dólares, son muchachos graduados de la Universidad Estatal de San José, ¿sí? Emigrantes completamente. Entonces, es el ejemplo que me viene a mente, rector, de alguien, pues que sí, bueno, quizás tuvieron la ventaja de que ya estaban aquí en el Silicon Valley y eso les dio una ventaja de exposición, pero no necesariamente. Y yo creo que el ecosistema emprendedor en general ha hecho un esfuerzo enorme por democratizar el acceso a estas oportunidades
vuelvo a hacer el ejemplo, Banco Santander lleva 10 años apoyando el emprendimiento universitario y dando becas donde sin costo para los estudiantes pueden acceder a formaciones en emprendimiento, sin duda en TrepCamp, que ahora lo menciono, pero no solamente. Y eso permite que chicas y chicos que no necesariamente tendrían la capacidad para pagar un programa de formación tan especializado, tan sofisticado, puedan acceder a él sin ningún costo y dar el siguiente paso Entonces, no nos hagamos ilusiones, el mundo no es perfecto, las oportunidades no son homogéneamente distribuidas a lo largo de la población, pero lo que sí les diría es que el ecosistema emprendedor sí es un ecosistema en donde lo que vale a final de cuentas es el talento, lo que vale es la ejecución y la capacidad de hacer que las cosas sucedan, y en ese sentido se puede acceder a este tipo de oportunidades, no son oportunidades que estén completamente cerradas. Y los que somos parte importante de este ecosistema emprendedor siempre estamos buscando explícitamente encontrar a las personas que, independientemente de su punto de origen, puedan realmente tener un impacto transformativo en el mundo. Y aquí no solamente estoy hablando de una equidad socioeconómica, sino también una equidad de género, ¿no? Por ejemplo, en TrepCamp, de manera explícita, el 50% de los lugares siempre van a mujeres, ¿no? Por diseño, y hemos sido, pues, impulsores muy importantes de la equidad de género en el emprendimiento, ¿no? Entonces, rector, en breve, el mundo no es perfecto, pero este sí es un campo en donde el llamado sueño americano existe, es decir, aquel que se esfuerza, aquel que se empeña y aquel que tiene el mérito, tiene las puertas abiertas y tiene el apoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en un mundo imperfecto, este es un espacio en donde hay más oportunidades que en otros espacios profesionales. Muchas gracias, Fernando. Un placer haberte escuchado. Muchas gracias por todas tus atenciones con la universidad. Me despido. Un fuerte abrazo. Los Muchas dejo gracias, rector, en el evento. Con permiso, que estén muy gracias, bien. rector. Muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, su presencia, señor rector, y el de todos, para que continúen conectados y puedan desarrollar justamente alguna pregunta que tengan. Ya nuestro señor rector ya proponía alguna provocativa, sin duda. Entonces está el chat abierto, pero también pueden levantar su manita en el Zoom y con muchísimo gusto les damos el uso de la voz. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, es el momento. Mientras tanto, le comparto a maestro Sepúlveda que tiene por ahí algunos saludos de egresados de algunas generaciones del TrepCamp colimenses y que estuvieron también en el proceso en Nueva York. Entonces, ya han tenido contacto con el programa, que eso es bastante alentador para todos los que a lo mejor todavía no se animan a entrar en un programa de emprendimiento como en el caso de TrepCamp. Fantástico, fantástico. Un saludarlos a todos. Quizás tendría yo tiempo para unas 2 o 3 preguntas máximo, porque Perfecto. también tengo que salir a otra reunión ahorita, pero muy, muy atento de sus preguntas. Perfecto. Bueno, primero pregunta Alfredo Flores, que vía Facebook Live, que sí, dónde lo podemos seguir y sus redes sociales, maestro Sepúlveda, para poder seguir el trabajo que usted ya realiza. Soy tímido en redes sociales. La verdad es que en ese sentido soy bastante privado. Yo lo que les diría es que si siguen las redes sociales de TrepCamp, ahí se publican muchas de las cosas y de las oportunidades que ustedes pueden acceder en el mundo de emprendimiento. Yo en lo personal no publico nada, entonces soy muy aburrido para seguir en redes sociales. Lo que sí los invitaría es que si me mandan una solicitud de contacto en LinkedIn, ahí con mucho gusto puedo conectar y puedo tener alguna conversación directa o algún mensaje directo con ustedes. Muchas gracias. Tenemos una manita levantada de parte del doctor Fernando Sánchez y otras 2 preguntas, entonces, para ser concretos. Gracias. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Tocayo, por tu ponencia, por ser tan claro en esta exposición. De verdad que, bueno, a algunos sí nos mueve y nos hace que aspiremos a
a esa exigencia que tienen estas entidades de prestigio, pero que también va un recurso de por medio, pero sobre todo una forma de vida distinta, ¿no? Que es progreso, y no nada más para el emprendedor, sino para todas las personas que están a su alrededor. Mi planteamiento sería si nos pudieras explicar un poquito más sobre el tema del ecosistema de emprendimiento. ¿En qué consiste el ecosistema de emprendimiento y de innovación para generar condiciones de que más personas puedan estar aspirando a recursos, crecimiento, dinamizar sus emprendimientos? Perfecto, perfecto. Pues miren, a ver, lo que se conoce como el ecosistema de emprendimiento tiene fundamentalmente tres actores fundamentales, ¿no? Lo primero, que es la masa crítica o la materia prima del ecosistema de emprendimiento, pues son los emprendedores, ¿no? El segundo componente tiene que ver con lo que se conoce como las organizaciones de apoyo al emprendimiento, ¿no? Las aceleradoras son organizaciones de apoyo al emprendimiento, las universidades o programas como TrepCamp son programas de apoyo al emprendimiento, en fin, ¿no? Y después, en el ecosistema tenemos a los inversores, ¿no? Que son quienes financian el emprendimiento. Entonces, generalmente el ecosistema de emprendimiento se piensa en estos tres grandes bloques. Hace muchos años, cuando empezaron a crearse los ecosistemas de emprendimiento, se hablaba de ecosistemas de emprendimiento locales. Por eso Silicon Valley es tan importante, porque maduró como un ecosistema de emprendimiento muy bien redondeado. Había muchos emprendedores de mucha calidad, había muchas organizaciones de apoyo de mucha calidad y había muchos inversionistas de mucha calidad. Entonces, hace 20 años o hace 25 años, los ecosistemas de emprendimiento eran pequeñas burbujas locales, ¿sí? En donde lo que importaba es qué tan robusto era el ecosistema de emprendimiento global. Por eso mucha gente todavía habla de decir, vamos a replicar Silicon Valley, ¿no? Voy a hacer de Guadalajara el Silicon Valley mexicano, vamos a hacer de Monterrey el Silicon Valley, vamos a hacer de Londres el Silicon Valley inglés, etc. Pero la verdad es que esa noción ya está completamente desdibujada por la digitalización, ¿sí? La misma tecnología que permite que yo esté aquí en California y ustedes estén, pues, donde estén, ¿verdad? En múltiples lugares de Colima o quizás ni siquiera en Colima, hace que la noción de ecosistema se haya globalizado, ¿sí? Entonces, ya no es necesario que mi geografía tenga un ecosistema local robusto. Lo que es importante, y otra vez me voy a poner desde la perspectiva de los emprendedores, lo que es importante es que yo como emprendedor me pueda conectar a los ecosistemas, ¿verdad? De emprendimiento que son relevantes para mí, ¿sí? Y aquí, si se fijan, ya estoy hablando de ecosistemas de emprendimiento. Por ejemplo, si ustedes quisieran emprender en temas de ciberseguridad, por supuesto que Silicon Valley es un ecosistema robusto, pero Tel Aviv en Israel es un ecosistema todavía más robusto. ¿Me explico? Y si ustedes quisieran innovar en temas de tecnología financiera, por supuesto Silicon Valley es un destino muy válido, pero Nueva York o Londres pueden ser tan o más robustos que lo que pueden encontrar en esto. Entonces, de un modelo que era una burbuja hiperlocal, en donde tú tenías que entrar a esa burbuja para poder acceder al ecosistema, estamos hoy en día en un mundo verdaderamente globalizado y en un mundo de ecosistemas de emprendimiento interconectados que realmente, y volviendo al tema de la democratización, le abre puertas a los emprendedores pues, que antes no tenían, ¿sí? Entonces antes, si tu ecosistema local no era maduro y no tenías acceso a asesoría, a apoyo o a capital, pues estabas frito, ¿verdad? Hoy en día no es así. Hoy en día tú puedes estar ubicado en cualquier geografía y levantar capital conectados a fondos de inversión de otras geografías, ¿no? O acceder a programas de apoyo al emprendimiento que también provienen de otras geografías. Entonces, yo les diría dos mensajes, ¿no? Piensen en el ecosistema en esos tres grandes bloques y piensen que ustedes como emprendedores no están
limitados por la robustez de su ecosistema local respecto a lo que pueden hacer ustedes como emprendedores. Y más bien, como dice el refrán, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Si el ecosistema emprendedor no viene a ustedes, vayan ustedes al ecosistema emprendedor y conéctense con los recursos del ecosistema global, que ahí está y está ahí para usarse, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tendremos tiempo de una pregunta más? Sí, por favor. Y si bien, nos pregunta Jorge González, en el caso de nosotros como trabajadores universitarios, ¿cómo hacemos para impulsar a que los muchachos generen más y mejores ideas innovadoras? Miren, les voy a decir algo que quizás les va a sorprender o quizás no, pero yo creo que esa es la clave de la receta secreta. Uno no puede hablar de emprendimiento sin haberlo probado. Es como el ciego hablando de colores, ¿me explico? ¿No? Entonces, es bien importante que alguien que va a formar emprendedores haya al menos intentado emprender. ¿Me explico? No quiere decir que te tengas que haber convertido en el gran emprendedor, etcétera, pero el vivir la experiencia emprendedora es una experiencia en sí mismo formativa fundamental para formar emprendedores. Yo siempre les digo que esto es como andar en bicicleta. Uno no puede aprender a andar en bicicleta leyendo un libro. Te puedes haber leído todos los libros de emprendimiento del mundo, ¿me explicó? Que no necesariamente te va a convertir eso en un buen formador de emprendedores, ¿sí? Pues lo mismo, ¿no? Yo puedo leer libros de cómo andar en bicicleta, pero si tú mismo no te has subido una bicicleta, es muy difícil que le enseñes a alguien a andar en bicicleta o cualquier otra cosa, ¿no? Porque el emprendimiento, no solamente para tú ser un emprendedor competente, tener la competencia de ser un emprendedor, se requieren tres cosas. Se necesitan conocimientos, que son importantes, pues se necesitan habilidades y mentalidades distintas. Los conocimientos es la parte fácil, ¿me explico? Eso realmente no es lo que hace a un buen emprendedor. Lo que hace realmente un buen emprendedor son las habilidades y las mentalidades que tiene un emprendedor. Entonces, para uno ser formador de emprendedores, pues uno tiene que ser capaz de formar a los emprendedores en sus habilidades y en sus mentalidades, ¿no? Mucho de lo que he hecho yo o he intentado hacer el día de hoy en la charla es trabajar con las mentalidades, ¿no? del grupo, ¿no? O sea, yo les he estado hablando de unicornios, 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 ¿me explico? ¿Por qué? Porque quiero, de manera muy explícita, influir en su manera de pensar y que se animen a pensar en grande. ¿Por qué? Porque una de las grandes limitantes que tienen los emprendedores es que piensan en chiquito, ¿sí? Y yo los estoy invitando a pensar en grande. Estoy actuando a un nivel de mentalidades, no a un nivel de habilidades. Pero lo mismo, oye, ¿cómo hablo con un inversionista? Pues es una habilidad, ¿me explico? De nada te va a servir leer un libro. Tú tienes que saber cómo posicionarte con un inversionista, qué le importa a un inversionista, ¿no? Y a final de cuentas es una habilidad. Entonces, mi consejo a los formadores de emprendedores es que se animen ustedes mismos a ser emprendedores, ¿sí? Y otra vez, no implica que lo tengan que hacer a gran escala, pero la angustia de tener que pagar una nómina, ¿sí? La angustia de enfrentarse a un cliente que no te compra y no sabes por qué no te compra, ¿no? Y cómo le hago para convencer que mi propuesta de valor es superior. Es decir, el realmente enfrentarse a las realidades del emprendimiento es fundamental. Por eso TrepCamp es un programa tan distintivo, porque es un programa que está liderado por emprendedores, por practitioners, ¿no? Por gente que ejerce la práctica del emprendimiento, ¿no? Y eso nos permite a todos nosotros hablar con mucha autoridad y realmente darte los secretos, pero los secretos auténticos, ¿me explico? No las mitologías que lees en la prensa, ¿verdad? Sino decirte, ¿no? Como decimos en México, la neta, ¿no? Oye, es que la neta es esta, ¿no? Lo que tienes que hacer es esto, no te confundas, ¿no? Entonces, si vamos a formar emprendedores, hay que formarse como formadores y la mejor manera de formarse como formadores es, a su vez, animarse a ser emprendedores. Hombre, pues qué respuesta, muchísimas gracias. Me temo que se nos ha acabado el tiempo, tenemos por ahí otra manita y tenemos algunas preguntas.
pero sí, ya nos había advertido nuestro ponente que tenía poco tiempo. Entonces, pues los invito justamente a pues, seguir en el LinkedIn al maestro Fernando Sepúlveda y podamos interactuar de otra manera en otro espacio. Y es por eso que cedo en este momento el uso de la voz al doctor Fernando Sánchez Cárdenas, que es el director de Innovación y Cultura Emprendedora, y agradezco, por supuesto, la participación del maestro Fernando Sepúlveda. Adelante, doctor Fernando Sánchez. Cindy, nada más una idea loca, pero para que usemos la tecnología, si alguien de tu equipo sintetiza 2 o 3 preguntas que sean muy recurrentes dentro del grupo, y Fernando me las manda por WhatsApp, yo les grabo un mensaje de voz con la respuesta y las podemos distribuir al grupo para que no se queden con preguntas en el aire. Estoy absorbiendo para eso. Sí, muchísimas gracias. Creo que la propuesta es genial y habrá que usar siempre la tecnología a favor del conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias por la propuesta y con muchísimo gusto se las hacemos llegar. Y ahora sí, entonces te doy los voz al doctor Fernando Sánchez. Muchas gracias, Fernando, por esta charla, esta interacción que tuviste con los universitarios y con los empresarios colimenses. De verdad que esto nos da pie a que no quede en una conferencia magistral de una sola ocasión o de un reencuentro, como muy bien lo mencionabas. Y bueno, pues hacemos votos para continuar en esta comunicación y en esta relación contigo, porque debo decirte que, como decía yo al principio, nuestra universidad, encabezada por nuestro rector, está haciendo un esfuerzo muy importante por impulsar el tema de la cultura de innovación y emprendimiento como una forma de vida en nuestros estudiantes y profesores. Debo decirte que nosotros tenemos un programa de incubación de negocios y que tenemos una empresa también, una dirección que empieza en este proceso de aceleración o de mejora de la competitividad de las empresas existentes. Entonces, bueno, mucho que hacer todo el tiempo y bueno, teniendo una alianza estratégica contigo y con toda tu estructura, creo que podríamos tener buenos horizontes en el futuro cercano. Quisiera agradecerte de manera pues muy significativa para nosotros con este reconocimiento que pues voy a permitirme leer. La Universidad de Colima entrega el presente reconocimiento a Fernando Sepúlveda, fundador y CEO de Impulsa Global y TrepCamp, por impartir la conferencia magistral Financiamiento para la Sostenibilidad de las Startups, en el marco del Foro Internacional de Innovación y Emprendimiento I+EUCOL 2022, dirigido a estudiantes, docentes y público en general, organizado de manera virtual por la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora de la Universidad de Colima, 18 de mayo de 2022. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, Colima, México, mayo de 2022, Universidad de Colima. Así es de que muchísimas gracias, Fernando. Evidentemente que haremos lo propio para hacértela llegar de manera digital, como una pequeña muestra de nuestra gratitud porque nos hayas dedicado tu tiempo y parte de tu agenda en este día. Y bueno, pues haciendo votos para continuar en futuros trabajos colaborativos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por su atención. Estoy a sus órdenes y siempre muy interesado de apoyar en la manera que pueda los esfuerzos de la Universidad de Colima y de todos ustedes. Muchas gracias.